van a hacer, ya no podemos retrasarnos más tiempo. Y como siempre, muchachos, espero pues que todos se encuentren bien, todos estén bien de salud y por sus casas pues todo esté tranquilo, ¿no? Bien, el tema que vamos a desarrollar este día, esta semana, corresponde pues a la segunda parte del estudio de los enlaces químicos. Vamos a ver la parte de enlaces interatómicos y nos vamos a centrar ahora en esta clase en uno de los enlaces pues interatómicos, que es el enlace covalente. La clase pasada dimos pues la teoría general de lo que era el enlace químico, ¿no? Definimos lo que era el enlace, vimos los tipos de enlace entre átomos y entre moléculas, ¿no? Mencionamos el enlace iónico, covalente, metálico, y los enlaces intermoleculares también lo mencionamos, aunque no dimos detalles porque lo vamos a tratar posteriormente, ¿no? Mencionamos pues al enlace dipolo-dipolo, al enlace por puente de hidrógeno y el enlace por fuerza de London. Bien, lo que sí dimos detalles generales fueron pues de los enlaces interatómicos iónico y covalente, ¿no? De cómo se producían, entre quiénes se producían, y también vimos las estructuras de los compuestos que se generan cuando hay enlace iónico y enlace covalente, ¿no? En el enlace iónico vimos pues la transferencia de electrones, cómo un átomo pierde, el otro gana para formar cationes y aniones y se produzca la unión. Y en el enlace covalente vimos pues la compartición de electrones, ¿no? Cómo los átomos se unen entre sí para compartir electrones y completar los 8, ¿no? Que son necesarios para volverse más estables, de acuerdo con la regla del octeto. Compartición de electrones, covalencia, ¿no? Para ello, pues definimos dos conceptos. Si ustedes recuerdan, la notación de Lewis, que era representar por medio de puntitos a los electrones de los átomos que iban a participar en la formación de los enlaces, los electrones del último nivel, electrones de valencia. Y también vimos la regla del octeto que nos dice, jóvenes, que todo átomo diferente a un gas noble, si quiere ser más estable, debe completar 8 electrones en su último nivel de energía. Para ello, pues debía formar enlaces, ¿no? Porque no tienen 8 electrones, los únicos que tienen, y ya no hay necesidad de ellos de formar enlaces, son los gases nobles. El resto no tiene 8, busca la manera de completar 8. Algunos lo logran, hemos dicho, perdiendo electrones porque tienen más de 8, como el caso de los metales. Otros lo logran ganando electrones porque les faltan muy poquitos, como los no metales. Y en algunos casos, los átomos, al no poder perder ni ganar para completar los 8, lo que hacen es compartir electrones para llenar los espacios que le faltan. Y en esos procesos se forman pues, los enlaces que hemos mencionado, ¿no? El iónico y covalente. Nuevamente, en esta clase, que es la segunda parte, ¿no? Del enlace químico, vamos a ver básicamente al enlace covalente, ¿no? El enlace iónico lo vamos a mencionar, pero las estructuras que vamos a analizar corresponden a las sustancias iónicas. Aún así, jóvenes, como la clase pasada dimos la teoría general, vamos a hacer un repaso, ¿no? Para entender nuevamente cómo se forma el enlace covalente, ¿no? Bien, recordemos entonces, los enlaces químicos. ¿Qué cosa eran los enlaces químicos? Habíamos dicho que son fuerzas de atracción de naturaleza eléctrica, porque participan los electrones en su formación, y naturaleza magnética también. Aunque la principal fuerza, ¿no?, que mantiene unido a las partículas vienen a ser pues los electrones, ¿no? O sea, la fuerza eléctrica. Este enlace, esta atracción, se produce tanto entre átomos como entre moléculas, ¿no? Hay enlaces entre átomos interatómicos y enlaces entre moléculas intermoleculares. Todavía estamos pues en la parte del estudio de los enlaces interatómicos, ¿no? Bien. Estas fuerzas, nos dicen acá, son responsables de mantener unidos a los átomos en las moléculas, ¿no? En el interior de las moléculas los átomos permanecen juntos debido pues a los enlaces químicos. Y también en los agregados iónicos, ¿no? Sustancias que no forman moléculas también permanecen juntos por la atracción pues de los iones, como hemos visto en el enlace iónico, ¿no? Porque los únicos que forman moléculas son las sustancias covalentes. Y a nivel de las moléculas también pueden atraerse entre sí
Y cuando lo hacen, forman pues los cuerpos que nosotros conocemos, los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. Pero eso ya a nivel molecular, ¿no? Nuevamente estamos en la parte de enlaces interatómicos. Bien, vamos a dar detalles de eso también, ¿no? Los enlaces entre átomos interatómicos. Vimos tres la clase pasada, pero habíamos mencionado que vamos a fijarnos básicamente en dos dentro de la química, ¿no? Uno es el enlace iónico o electrovalente. Recordemos su definición. Este enlace, como su nombre lo indica, se produce pues la atracción entre iones, ¿no? Por eso se llama enlace iónico, entre iones de cargas opuestas, cationes y aniones, ¿no? Es decir, este enlace se produce por la atracción electrostática entre cationes y aniones. Como tienen cargas opuestas, se van a atraer, pues, ¿no? Pero no solamente se van a atraer por las cargas jóvenes, sino van a generar un equilibrio una vez atraídos, ¿no? Por eso la fuerza que los mantiene unidos tiene este nombre, ¿no? Se llama electrostática, cargas en reposo. Quiere decir que una vez que los iones son atraídos, van a ocupar posiciones fijas y ya no se van a mover. Van a quedar empaquetados, así entre comillas, en un sistema pues cristalino, ¿no? Es por eso que habíamos dicho que los compuestos iónicos únicamente pueden ser sólidos, ¿no? Porque la atracción iónica, como es la más fuerte, hace que las partículas iones, cationes y aniones permanezcan muy juntas unas de otras y ya no se muevan pues de un lugar a otro, ¿no? Por eso existen como sólidos. Mientras que en el enlace covalente, que era el segundo enlace que hemos mencionado, los que se mantienen unidos ya no son cationes y aniones, sino son átomos neutros. Y normalmente esos átomos neutros provienen de elementos no metálicos. Elementos no metálicos, ¿no? Y como aquí no va a haber cargas positivas ni negativas, los átomos que se van a unir lo van a hacer por compartición de electrones. Van a compartir electrones de acuerdo pues a las necesidades que tengan, ¿no? Si a un átomo le faltan pues 2 electrones y a otro también le faltan 2, para completar los 8, de acuerdo con la regla del octeto, se van a unir compartiendo pues 2 electrones, ¿no? A ti te falta 2, a mí 2, entonces vamos a compartir para completar 8. No es como en el enlace iónico, que los electrones se mueven de un átomo a otro porque a uno le sobra y a otro le falta, ¿no? En cambio, en el enlace covalente no. Los átomos se ponen de acuerdo según las necesidades que tengan de electrones y van a compartir. Por eso la fuerza que mantiene unidos a los átomos en el enlace covalente no es la misma, ¿no? Que mantiene pues unidos a los iones en las sustancias iónicas, ¿no? En el enlace iónico la fuerza es electrostática, mientras que en el enlace covalente la fuerza es electromagnética. Va a haber una atracción eléctrica y magnética entre los átomos y los electrones que se están compartiendo. Esos son los dos enlaces que hemos indicado en la clase pasada. Lo estamos reiterando en cuanto a sus definiciones. Bien, este cuadrito también vamos a utilizar los jóvenes en esta clase, pero nos vamos a centrar en esta columna de acá, la columna final, que es el enlace covalente. Esto lo vimos también en la clase pasada como resumen y lo vamos a analizar nuevamente, por eso lo he colocado, pero para el enlace covalente. Aún así, siempre se hace la comparación entre el enlace iónico y covalente, ¿no? Aquí están las características que hay que recordar. ¿Qué fuerza de enlace permanece o mantiene unido, ¿no? A las sustancias en el enlace iónico? Ya hemos dicho que es electrostática, mientras que el enlace covalente es electromagnética. ¿Cómo se forma el enlace iónico? Por transferencia de electrones. Un átomo va a perder, el otro va a ganar, ¿no? Formándose los iones y apareciendo la atracción. Mientras que el enlace covalente, como no hay cationes ni aniones, los átomos neutros se unen por compartición de electrones. Esa es la diferencia. Aquí comparten electrones. Elementos que participan. Para formar el enlace iónico, normalmente se deben unir metales y no metales. ¿Por qué? Porque los metales tienen tendencia a perder electrones, los no metales a ganar, y ahí se va a producir el movimiento de electrones, la transferencia, ¿no? Mientras que en el enlace covalente, los átomos que se van a unir solamente son no metales, elementos no metálicos, ¿no? Es por eso, jóvenes, que habíamos dicho que esta fila de acá es la forma fácil de recordar cuando una sustancia tiene enlace iónico o enlace covalente en el interior, ¿no? De la sustancia. Entonces yo aquí voy a analizar las fórmulas de las sustancias
Y debo observar, ¿no? Que si en la fórmula hay metales y no metales o se están combinando metales con no metales, es casi seguro que el enlace que se va a formar es iónico. Mientras que si en la fórmula solamente hay no metales o se van a combinar átomos de no metales, es casi seguro que se va a formar pues enlace covalente, ¿no? Porque siempre hay algunas excepciones por ahí, pero esta es la regla general, ¿no? La unión metal-no metal genera enlace iónico y la unión entre no metales genera enlace covalente. ¿Y qué partículas permanecen unidas, no? En el enlace iónico vienen a ser pues los cationes y aniones, por eso el nombre, ¿no? Enlace iónico, cationes y aniones. Mientras que en el enlace covalente, los que van a permanecer unidos van a ser los átomos neutros. Aquí no hay cationes y aniones, ¿ah? Electronegatividad. Esta propiedad, jóvenes, también se utiliza para identificar los tipos de enlaces, ¿no? Para que se produzca un enlace iónico, los átomos que se van a unir, metales y no metales, deben tener una diferencia de electronegatividad bastante grande. ¿Para qué? Para que haya la transferencia de electrones, para que uno pierda y el otro gane electrones. Esa diferencia debe ser mayor a 1,9. De lo contrario, jóvenes, no va a haber enlace iónico, ¿eh? Quiere decir que si yo de la tabla periódica tomo un metal con un valor de electronegatividad y un no metal, ¿no? Con otro valor de electronegatividad y la diferencia es mayor que 1,9, entonces cuando yo los una, se va a formar pues el enlace iónico, porque si la diferencia es menor a 1,9, ya no se formará el enlace iónico, ¿eh? Vamos a ver que cuando la diferencia es menor a 1,9 o mayor o igual a 0, en este rango, lo que se va a formar es el enlace covalente. Si ustedes recuerdan la clase de tabla periódica 2, propiedades periódicas, la electronegatividad era la fuerza que tienen los átomos para atraer electrones. Entonces, cuando yo uno un metal y uno metal, la diferencia en esas fuerzas debe ser muy grande, ¿no? Para que uno pierda y el otro gane. Pero si la diferencia es pequeña, no van a poder perder y ganar y lo que les va a quedar es compartir electrones, como pasa en el enlace covalente. Quiere decir que la electronegatividad también pues es una medida, ¿no? Para averiguar si lo que se va a formar es un enlace iónico covalente. Entonces, hay que resaltar esto porque mientras más grande sea la diferencia de la electronegatividad entre los átomos que se unan, el enlace va a ser iónico. Pero si la diferencia es pequeña o menor o está en este rango, se va a formar solo el enlace covalente. Unidades estructurales, ¿no? Una vez que se forma el enlace iónico, lo que aparece, jóvenes, es una sustancia química que se representa con una unidad fórmula cristalina, se llama, porque los compuestos iónicos no forman moléculas, ¿no? A diferencia del enlace covalente, cuando los átomos neutros no metálicos se unen compartiendo electrones, lo que aparece son las moléculas. Aquí sí podemos hablar de moléculas, ¿ah? En el enlace covalente. Bien, en este cuadro también habíamos indicado las propiedades físicas, ¿no? O sea, cómo se comportan las sustancias que aparecen una vez formados estos enlaces. Y aquí están indicados, ¿no? Claro que hemos dicho que nos vamos a centrar en esta clase en el enlace covalente. Pero siempre hay que recordar, jóvenes, la comparación porque de ahí deducimos una y otra propiedad, ¿no? En el enlace iónico, habíamos dicho que todos son sólidos. Todas las sustancias que se forman mediante enlaces iónicos son sólidas. ¿Por qué? Porque la atracción es bastante fuerte y muy intensa. Todos son sólidos, no hay líquidos ni gases, ¿no? Son materiales cristalinos, los compuestos iónicos, son duros y frágiles, se derriten pero a altas temperaturas, mayores a 400, se disuelven en agua y son malos conductores en su estado normal, que es el estado sólido. Pero si ustedes a los compuestos iónicos lo disuelven en agua o lo derriten, los iones que tienen internamente se separan y se pueden mover. Y en esas condiciones, el compuesto iónico conduce la electricidad. O sea, en su forma normal, que es sólido, no conduce porque los cationes y aniones están atrapados en una red cristalina, no pueden moverse. Por eso la fuerza electrostática. Pero cuando el sólido iónico, como las sales, por ejemplo, que son iónicos, se disuelven en agua o se derriten, ahí los iones se separan y pueden moverse y conducen la electricidad. Ese sistema formado, donde los iones se mueven, se llama electrolito.
Por eso las sustancias iónicas forman electrolitos. Mientras que las sustancias covalentes tienen propiedades normalmente opuestas, ¿no? Las sustancias covalentes pueden ser sólidos, líquidos y gases, no como los iónicos que todos son sólidos, ¿ah? Aquí puede haber sólidos, líquidos y gases. Pero los sólidos jóvenes, pero los sólidos covalentes se diferencian de los sólidos iónicos, porque los sólidos covalentes también pueden formar cristales, ¿ah? Al igual que los sólidos iónicos, como el azúcar, por ejemplo, que tenemos en casa, sacarosa también forma cristales. Pero es un sólido covalente porque está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, que son no metales. La diferencia de este azúcar con la sal es iónica, el azúcar es covalente, se da justo en esta temperatura a la cual se derriten, ¿no? Los sólidos iónicos como la sal se derriten a temperaturas mayores a 400, 600, 800, 1000. En cambio, los sólidos covalentes como el azúcar se derriten a bajas temperaturas, muy bajas, jóvenes. A veces ustedes pueden poner azúcar en una sartén y rapidito se derrite, ¿no? ¿Por qué? Porque la atracción en el enlace covalente no es tan fuerte como en el enlace iónico, ¿no? Fácilmente se rompen los enlaces y el cuerpo sólido se vuelve líquido. Por eso estamos indicando acá que las sustancias covalentes pueden ser sólidos, pero sus sólidos son de bajos temperaturas de fusión, se derriten a bajas temperaturas, mientras que los sólidos covalentes se lo hacen a altas temperaturas. Los iónicos lo hacen a alta temperatura, los covalentes lo hacen a baja temperatura. También pueden ser líquidos o gases, ¿no? Aquí sí hay variedad. Sólidos como el azúcar, líquidos como el